El sábado pasado se cumplió un año de que 43 normalistas de Ayotzinapa fueran secuestrados en Iguala, Guerrero, y hasta la fecha la investigación sigue abierta a pesar de que hay asesinos confesos y 111 personas detenidas por este trágico acontecimiento. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Los padres de los normalistas, asesorados por líderes de organizaciones magisteriales y de derechos humanos, se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto, ante quien plantearon su desconfianza por las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. De las investigaciones de la PGR, así como de los testimonios de los asesinos materiales e intelectuales, se desprende que los normalistas fueron asesinados por la banda criminal de Guerreros Unidos con fuertes nexos con las autoridades de Iguala en una macabra combinación de delito y poder político. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Un año de la masacre de Iguala y todavía no conocemos completamente la verdad. Se nos ha ido escamoteando y se ha ido desvirtuando también de manera interesada por grupos políticos y grupos de interés. Jorge, Ezra, ¿qué tal? Yo creo que en el caso de Iguala hay un punto que es fundamental. Hay una manipulación consciente que se fue desarrollando a lo largo y tomando nuevas facetas a lo largo de todo este año, y pasó de convertirse de un crimen local, así hay que describirlo, de un municipio, de un estado con enormes índices de corrupción, a convertirse en un desafío nacional donde hay acusaciones de que es un crimen federal sin ninguna base para sostenerlo. Pero también eso se ha sustentado, me parece un poco en lo que tú decías. Hay una verdad, a mí no me gusta eso de la verdad histórica y todo eso, me parecen que hay verdades o mentiras, ¿no? Pero hay una verdad y hay una investigación, hay 113 detenidos, hay asesinos confesos, hay testimonios, hay testimoniales, investigaciones de otro tipo, y me parece insólito que hasta ahora no se haya podido establecer esa verdad, quizás porque durante mucho tiempo se quiso ser políticamente correcto y no victimizar, como se dice ahora, a las víctimas. Ahora, yo creo que cuando se habla del tema de la verdad, por supuesto que cuando son relaciones entre seres humanos y está el poder en medio, pues hay muchas interpretaciones. Lo que no se puede interpretar son hechos concretos. O sea, no se puede interpretar y decir que sí o que no, que estaba el crimen organizado allá adentro armando todo esto, que fue algo que tuvo que ver específicamente con la presencia de dos criminales, fundamentalmente como presidentes municipales, llamémoslo así, Abarca y su esposa, que de alguna manera estaban solapados o por lo menos tolerados por el gobernador Ángel Eladio Aguirre, y que en función de eso pues nadie sabe todavía otras variables que están ahí presentes en este crimen, como un famoso quinto autobús que posiblemente tendría ahí la vertiente, digamos, del narcotráfico, y por otro lado también, ¿por qué los mandaron a Iguala? Que es la pregunta que siguen haciendo algunos de los verdaderos, de los padres de los muchachos desaparecidos. Esos son los hechos concretos. Lo que a mí me queda aquí muy, muy claro es que esta idea de tratar de deformar la realidad viene a partir de que se produce esta verdadera catástrofe humanitaria y alguien tiene que tomar la responsabilidad de ello. Y primero, pues está el gobernador tratando de ver cómo le hace, y dejan ahí un periodo relativamente largo de 10 días en ver qué pasó con los muchachos y dónde están. Y después, pues esto se traslada, y me parece de manera, pues no sé si errónea, no sé si mal manejada, pero el gobierno federal asume el control de la propia investigación, y entonces los periodistas que nombraron y que apoyaron a Abarca son finalmente los que terminan por cuestionar y decir el gobierno federal es el responsable de la investigación, y paulatinamente va corriendo el tiempo y también es responsable del crimen, y nosotros nos hacemos a un lado, ¿no? A un año de esta masacre, creo que ha ido perdiendo mucha fuerza la argumentación de que fue el Estado, fue el gobierno, como incluso algunas personalidades internacionales llegaron a firmar en desplegados y documentos. No, ya se sabe que no es así, que es la lucha entre carteles de la droga y la simbiosis con el poder político en la ciudad de Iguala y también en el estado de Guerrero, entre crimen y política. Un
complejo criminal entre ambas vertientes. Y creo que a estas alturas está muy claro que quienes encabezan este movimiento no son los padres de Ayotzinapa, los padres de los muchachos, sino manipuladores profesionales que han utilizado este movimiento para polarizar y para tratar de sacar ventajas políticas. Si vimos la marcha del día sábado, en la descubierta iban los representantes, los voceros, los abogados, los de las comisiones. Y los padres de Ayotzinapa iban atrás. Es decir, sí hay una manipulación de este evento tristísimo, uno de los más tristes de la historia del México reciente, que está quedando al descubierto y lamentablemente se nutre también de omisiones por ser políticamente correctos, como decía Jorge. Sí, porque no se puede explicar lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre sin explicar que es una confrontación por droga. Son dos grupos criminales con sus tentáculos políticos, como tú decías, el señor Abarca, la señora Pineda, su esposa, son evidentemente parte de Guerreros Pero la otra Unidos. parte, Jorge. Y la otra parte, la parte de los estudiantes, ahí están los rojos. Los rojos, ¿y ¿Por qué? dónde A está ver, el director a ver, de la Normal de Ayotzinapa? Porque no lo han llamado a declarar Por ser siquiera. políticamente por ser correcto, como tú políticamente decías. correcto, por no querer decir. Hay tres chavos que son evidentemente de los rojos, hay antecedentes, uno de ellos es este chavo el Cochiloco, que es el líder de los que lleva a los estudiantes. Por supuesto que los 43 estudiantes no son de los rojos, de los 43 que murieron, 40 son chavos de primer ingreso, los agarraron, los subieron a un camión, le dijeron vamos a Chilpancingo, de Chilpancingo le dijeron vamos a Iguala, y está el quinto camión que está en los expedientes, es una mentira que no está en los expedientes, está el tema de la droga, está el tema que tampoco se ha querido abordar del ataque previo al secuestro de los autobuses ya en Iguala a un taller mecánico que era propiedad de los rojos. Ahí quedan 3 muertos y nadie explica qué pasó con esos 3 muertos y con Jorge, una chiván acribillada que hay en ese lugar. Y el otro elemento que me parece a mí fundamental es, ¿y el exgobernador qué? O sea, ese es un punto fundamental. A mí me parece muy claro que la figura de Ángel Helado Aguirre, que se resistió a renunciar cuando se le presionó, se resistió a entregar la investigación y una vez que lo hace desaparece, y es obvio que es ahí en donde toda esta red de complicidades entre crimen organizado y por supuesto el manejo de la escuela de Ayotzinapa, que hay que recordar que es una escuela que supuestamente forma maestros y que en la realidad se convertía en una escuela de revolucionarios. O sea, lo que ahí se hace o cómo se forma es a jóvenes para que se conviertan todavía dentro del mismo discurso marxista-leninista en los serían la punta de lanza de la revolución. O sea, hay que entender qué es lo que está pasando en esta coincidencia de intereses entre un supuesto modelo revolucionario y su vinculación directa con el narcotráfico. Pueden ser marxistas, pueden ser lo que quieran, pueden ser nihilistas, malthusianos, lo que tú quieras, pero lo que hay ahí es una omisión inicial para no criminalizar a los muchachos, en donde solamente se carga la mano a un lado, que muy bien que se haga Guerreros Unidos y a esa mafia criminal con los dirigentes políticos de Iguala, muy identificados con un partido político. Pero, ¿y el otro lado? Los que mandaron a los muchachos al matadero de Iguala también tienen nexos con el crimen organizado, con el grupo de los rojos. Creo que esa parte, para no tocar a la Normal Isidro Burgos, para no tocar, no a los 43, como bien decía Jorge, sino a los cabecillas, a los líderes, a los que los llevaron igual, creo que es una omisión que ha ensuciado sin duda la alguna, investigación. Sin duda alguna. Ha sido una omisión imperdonable, pero está en los expedientes, ¿eh? Claro. Está en los expedientes. Ahora, y el punto que yo insisto es, no estás hablando de una escuela común y corriente. La vinculación de Ayotzinapa con EPR, con guerrilla, con narcotráfico, está ahí presente desde hace mucho tiempo. ¿Qué se quiso hacer? Se quiso simplemente llegar a un acuerdo entre ¿quién? Entre el gobierno y el Partido de la Revolución Democrática para evitar que el asunto se le saliera de las manos. Y creo que ahí fue la omisión del gobierno federal al no hablar claramente de lo que estaba pasando en Ayotzinapa. No, por supuesto, pero mira, la Normal de Ayotzinapa siempre fue así, desde los años 30, desde que está fundada, ha generado guerrilleros, Lucio Cabañas, todos han salido de ahí. Ahora la diferencia es
efectivamente la penetración de grupos guerrilleros en todo esto, que siempre han estado con grupos criminales. ¿Por qué? Porque vamos a una primera pregunta, ¿por qué el cártel de los rojos se llama de los rojos? El líder, el hombre que crea ese cártel, es un hombre con muy buenas relaciones con todos estos grupos. ¿Quién es? Es familiar cercanísimo, primo, hermano del líder del Congreso del PT en Morelos. Desde ahí se crean muy buenas relaciones. ¿Qué es lo que han hecho los jóvenes de Ayotzinapa en todas estas movilizaciones en los últimos tiempos? Sí, han quemado edificios, han hecho tropelía y media, pero casualmente han quemado los edificios. Una de la Secretaría de Finanzas, que uno se preguntaría por qué han quemado una oficina de finanzas, bueno, han quemado los expedientes de gastos de Ángel Aguirre. La semana pasada, cuando fueron al Palacio ahí de Justicia, la Fiscalía, hay varias oficinas, fueron solamente a una, donde estaban las investigaciones, los expedientes de las investigaciones precisamente que podían afectar a estos grupos. Eso es lo que quemaron. La relación de rojos con grupos armados, con el propio Ángel Aguirre, con Ayotzinapa es indudable. Y me parece un descaro que la Cámara de Diputados, los legisladores del PRD y de Morena hayan sacado estas pancartas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron ellos, claro. Sus compañeros políticos, que le pregunten a sus compañeros. Es mucho más fácil dónde se los llevaron. Si no creen en la verdad de que los mataron en el basurero de Cocula, que les pregunten dónde se los llevaron. Ahora, que digan, a ver, vivos los queremos, devuélvanlos. Ahora, ese día, en el Senado, el día del debate en el Senado, la discusión terminó abruptamente cuando un legislador, cuando Pablo Escudero dijo, muy bien, formemos la comisión, que vengan a declarar el señor Jesús Zambrano, Exacto. que venga Lázaro Mazón, que venga Andrés Manuel. Todos. ¿Por qué? Porque ellos pusieron a Barca, vámonos desde el principio. La discusión que se pensaba que iba a durar hasta las 8 o 9 de la noche terminó a las 3 de la tarde. Cuando Pablo Escudero le pone el cascabel al gato, que ahí está. Ahora, a mí me parece también importante el hecho de cómo se maneja esto a nivel exterior. Cuando uno ve las escenas en las televisiones extranjeras y los argumentos de muchos de estos críticos, digamos, de la política mexicana desde afuera, es un modelo totalmente simplista. O sea, es otra vez caer en esta lógica en donde lo único que existió aquí es un crimen en donde el responsable es el gobierno federal por muchas razones. Y eso es lo que de repente sale como modelo de comunicación y termina alimentando el mito, este mito que es fundamental ahora para que estos señores que asesoran a los jóvenes de Ayotzinapa terminen convirtiéndolo en un nuevo partido político o en un frente otra vez con la violencia en la mano. Bueno, pero si lo forman en este frente radical, creo que le quieren poner, qué bueno, hombre, porque también se demuestra cuáles son las intenciones. Lo que sucede en el ámbito internacional es que se ha equiparado una y otra vez, no solamente a Ayotzinapa, sino desde la época de la guerra de Calderón hasta ahora, los muertos, las desapariciones, la violencia con lo que ocurrió en las dictaduras militares de Sudamérica y de Centroamérica en los años 70, 80. Se desmorona entonces, falacia. Eso es lo que se intenta construir. Y se está desmoronando, creo yo, una falacia, aunque tuvieron demasiado tiempo para construirla y ha penetrado en muchos sectores de la sociedad nacional e internacional, pero ahí están los expedientes, ahí están los asesinos confesos diciendo cómo los mataron, por qué los mataron, y ahí están todas las ligas con los cárteles criminales asociados con la política. Sí, por supuesto. Ezra, se nos ha ido el tiempo. Gracias. Esto fue México Confidencial. Buenas noches, muchas gracias.